Buenas tardes, niñas y niños, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien en sus casas y que sigan cuidándose del coronavirus. Hoy revisaremos la última clase resumen de historia previo a la evaluación final, así que es tu última oportunidad para comentar y ganar décimas, como es el caso de algunos alumnos que comentaron el video de la clase anterior. Ellos respondieron al desafío que habíamos dejado planteado. ¿Recuerdas? La pregunta era la siguiente: ¿cómo se llama el lugar en donde los griegos se congregaban y que era el centro del comercio, de la cultura y de la política? Y la respuesta es Ágora. ¡Excelente! Felicito a los alumnos Luis Felipe Benavides, Gabriel Moya, Benjamín Arias, Catalina Ríos, Francisca Garrido y Martina Maldonado, que respondieron correctamente y comentaron. Te recuerdo que esta es la última clase de la unidad 3 de historia, la clase número 15 del 2 de octubre, y el objetivo es comparar civilizaciones estudiadas, griegos, romanos y la actualidad. Comencemos el trabajo. Economía y trabajo. Comenzaremos hablando respecto de la economía y trabajo de griegos y romanos. Como vimos en el video anterior, tanto griegos como romanos fueron civilizaciones que habitaron alrededor del mar Mediterráneo. Los romanos se ubicaron en la península itálica y los griegos en la península de los Balcanes. Este entorno geográfico influyó en las actividades económicas que desarrollaron, es decir, en las actividades que realizaron para obtener productos que permitieran satisfacer sus necesidades. Las actividades económicas son, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y el comercio, y se relacionan con los recursos que brindan la naturaleza, como frutos, verduras, animales, minerales, maderas, entre otros. Debido a lo montañoso de su espacio, los griegos tuvieron dificultades para comunicarse con el interior del territorio. Por eso desarrollaron el comercio marítimo, que les permitió intercambiar productos con diferentes puertos del mar Mediterráneo. También practicaron la ganadería de cabras y ovejas y la agricultura de cereales, olivos, frutas y verduras, lo que les permitió tener una dieta saludable, que hoy conocemos como dieta mediterránea. En el caso de los romanos, inicialmente ellos surgieron como un pueblo dedicado a la agricultura y el pastoreo. El comercio adquirió importancia cuando se expandió el territorio. En relación a los trabajos que desempeñaban griegos y romanos, nos damos cuenta que muchos de ellos se siguen realizando en la actualidad. Por ejemplo, existían arquitectos, artesanos, músicos y políticos, aunque hay otros que son cada vez más difíciles de encontrar, como por ejemplo el herrero, que es la persona que se encarga de fabricar objetos de hierro. En esos tiempos, en los tiempos de griegos y romanos, eran mayoritariamente los hombres quienes salían a trabajar fuera de casa, ya que las mujeres debían encargarse de las labores domésticas. Hoy en día, sin embargo, tanto hombres como mujeres pueden desempeñarse en diferentes trabajos fuera del hogar. Alimentación. ¿Recuerdas lo que comían griegos y romanos habitualmente? Te invito a observar las siguientes imágenes. ¿Qué ves? Trigo, queso de cabra y aceitunas, además de pescados como el salmón. De esto efectivamente se alimentaban griegos y romanos. Pero veamos detalladamente cada cultura. En el caso de los griegos, en el desayuno comían aceitunas, cebolla, queso de cabra, higos, almendras, tortas, y la base de su alimentación eran las tortas de cebada y el trigo. Comían poca carne y algo de cerdo y pescado. Por su parte, los romanos comían pan, cereales, aceitunas y queso de cabra u oveja.
En el almuerzo, carne fría con pan y fruta o frutos secos. También consumían productos del mar, carne de cerdo y aves. Muchos de estos alimentos los consumimos actualmente nosotros, ¿verdad? La diferencia podría estar en la preparación y el horario en que se consumen, ya que no es habitual, por ejemplo, consumir aceitunas o cebolla en el desayuno, pero sí a la hora de almuerzo. Religión. Tanto griegos como romanos practicaban una religión politeísta, y esto quería decir que creían en varios dioses. Creían vivir en estrecha relación con ellos. Pensaban que estos dioses los visitaban e intervenían en sus asuntos. Los dioses eran hombres y mujeres fuertes, guerreros, inteligentes, hermosos, jóvenes e inmortales. En definitiva, seres superiores que vivían en el Olimpo gozando de la inmortalidad. Edificaciones. Todas las sociedades deben afrontar desafíos para poder satisfacer sus necesidades. Una necesidad de una sociedad puede ser comer, vestirse o tener un refugio. Veamos un ejemplo. Tengo la necesidad de alimentarme, pues tengo hambre, y veo un árbol de manzanas, pero me encuentro con un pequeño río. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay muchas posibilidades, pero una es, por ejemplo, colocar un puente para atravesar y sacar el alimento que se encuentra al otro extremo. De esta manera, estaría satisfaciendo mi necesidad de alimentación. ¿Queda claro este punto? Revisemos otros ejemplos. En tu ciudad, ¿qué lugar podemos encontrar para cubrir la necesidad de educación? Piensa. El colegio o escuela, perfecto, muy bien. Ese es un edificio que está en las ciudades porque cubre las necesidades de tener educación. ¿Y para cubrir la necesidad de divertirnos? Piensa. Excelente, podemos ir al teatro o a un parque de diversiones. ¿Y qué pasaría si nos enfermamos? ¿Qué edificio está construido para satisfacer la necesidad? Excelente, un hospital o CEFAM. Todos estos son edificios que cubren nuestras necesidades. Necesidad de estudiar, necesidad de divertirnos o incluso de mantenernos sanos. ¿Te das cuenta que las ciudades se conforman por edificios que cubren estas necesidades y otras? Para griegos y romanos era lo mismo. Y vamos a revisar primero dos ejemplos. Primero, el teatro. Y este fue construido con el objetivo de entretener al pueblo. Se realizaban obras de teatro y estaba ubicado en una ladera. Esta ubicación y construcción era de esta manera para que todas las personas que asistieran pudieran escuchar y ver sin dificultades. La imagen que observamos acá corresponde a una imagen del teatro del Epidauro en Grecia. Otro edificio que cumple con el requisito de satisfacer necesidades de la población es el acueducto, en este caso el acueducto romano, que estaba construido con el objetivo de trasladar el agua desde lagos, lagunas o ríos lejanos a la ciudad hasta estas ciudades. En Roma existían 11 acueductos diferentes, muchísimos. Estas construcciones trasladaban el agua, eran algo así como cañerías muy gigantes. La necesidad que se cubre en este caso es el acceso al agua de la población. ¿Te das cuenta cómo griegos y romanos construyeron sus ciudades pensando en satisfacer sus necesidades? Ahora revisaremos entonces cómo eran las ciudades.
las ciudades griegas y las ciudades romanas. Comenzaremos con las ciudades griegas. ¿Qué recuerdas de ellas? Lo primero que diremos es que dado lo montañoso de su territorio, las ciudades griegas estaban dispersas y apartadas unas de otras, lo que provocó que no tuvieran conexión entre ellas, desarrollándose cada una de ellas de forma individual. ¿Recuerdas cómo se llamaban estas ciudades? Piensa. Polis, exacto, polis o ciudades-estado. Y se llamaban de esta manera, pues cada una tenía sus propias leyes y su propio gobierno. Cada polis estaba organizada de la siguiente manera. Tenían viviendas, lugares para cultivar diferentes productos que vimos anteriormente, y existían otros edificios importantes en los cuales nos detendremos y analizaremos. Primero, la Acrópolis. Esta estaba en la cima de la colina y era el lugar de adoración de los dioses. En la Acrópolis se encontraban además varios edificios en donde, por ejemplo, se guardaban las armas. El teatro. Como ya vimos anteriormente, este lugar fue construido para entretener. A sus espectáculos asistían una gran cantidad de personas y estos espectáculos eran en honor principalmente al dios del vino, y también se trataban otras temáticas relacionadas con la política o la mitología. Finalmente, revisaremos el ágora. Este era un mercado en donde se comercializaban diferentes productos y también se discutían temas de las polis. ¿Puedes identificar estos lugares en nuestra ciudad? ¿A qué lugar correspondería, por ejemplo, el ágora en la actualidad? Te dejo esa pregunta para que la analices junto a tu familia. Revisemos ahora las ciudades romanas. Estas tienen el mismo sentido de organización que las ciudades griegas, pero crecieron tanto que el resultado fue un crecimiento desordenado. Sin embargo, esto no influyó en que igualmente pudieran satisfacer las necesidades de su población. Fijémonos en esta imagen. Nos encontramos primero con las termas. Este era el lugar en donde los romanos iban a darse baños y hacer ejercicio. Incluso aquí se hablaba de política. Era un lugar en donde las personas iban a relajarse y a conversar. Otro lugar que destacamos es el anfiteatro, en donde se realizaban actividades para entretener a la gente. Por ejemplo, peleas de gladiadores. El circo, este lugar alargado de la parte inferior de nuestra imagen, era el lugar en donde se realizaban carreras de caballos. Y el teatro, al igual que en Grecia, tenía como objetivo entretener a la gente. Como te puedes dar cuenta, en Grecia, a diferencia de Roma, existían más lugares de entretenimiento. En el templo, al igual que en Grecia, se rendía culto a los dioses, pero la diferencia es que este no se encontraba en ninguna cima de colina. Y finalmente el foro era el centro de la ciudad, el punto neurálgico. Aquí se encontraban los edificios públicos más importantes. ¿Puedes identificar en nuestra ciudad lugares diferentes o similares a estas culturas? En nuestro país y en nuestras ciudades también podemos encontrar, por ejemplo, templos, y dependiendo de la religión, pueden ser iglesias, sinagogas, entre otras. Otra similitud puede ser el ágora de Grecia. Ahí se vendían productos, muchos productos diferentes, algo así como el mercado de nuestra ciudad. El Coliseo era un lugar de entretenimiento
Y si bien actualmente no tenemos peleas de gladiadores como en aquella época, existen las luchas por campeonatos, por ejemplo, de la WWE, de la WWF, etc. Pero no todas son similitudes positivas, también existen algunas perjudiciales, como es el ejemplo del alcantarillado o del acueducto. En Grecia no existía ni alcantarillado ni acueducto, y actualmente hay ciudades en Chile que tampoco tienen abastecimiento de agua, lo cual trae consigo diferentes problemáticas, por ejemplo, para la salud de las personas. ¿Qué otros aportes se te ocurren a ti? Espero tus comentarios y recuerda poner tu nombre y curso. Hemos llegado al final de esta clase y de esta unidad. Espero haya sido un tema de tu interés y que hayas aprendido cosas nuevas durante estas clases. Soy tu profesora Claudia Ceballos y recuerda que cualquier duda o consulta la puedes realizar a mi mail. Muchos cariños a todos y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!